en este espacio, en este espacio algunas contribuciones a las discusiones y conversaciones que se han venido construyendo sobre la segregación espacial en Cartagena de Indias y en particular pues la hipótesis, la perspectiva, los aportes que he venido caminando al respecto tienen que ver con la hipótesis de que la emergencia de la segregación espacial, en particular por motivos raciales, en la ciudad caribeña, en Cartagena de Indias, ha estado relacionada, como lo veremos adelante, con dos procesos que denomino geografías del destierro. Entonces, pues nuevamente muchas gracias a la Fundación Cauces, también por abrir el espacio para estas discusiones que son tan importantes en el mundo de hoy, ¿no? Y siguen siendo elementos muy significativos para pensar las opciones de transformación urbana, la democratización espacial y la construcción del bienestar en la ciudad de Cartagena. Entonces yo quisiera iniciar señalando que hubo una hipótesis inicial construida tanto desde el campo de la sociología como desde la antropología, y es una hipótesis que sostiene que en Cartagena de Indias no es posible hablar o interpretar la situación urbana en términos de la segregación espacial por motivos raciales. Básicamente hay dos trabajos, dos investigaciones que mantienen esta idea, una de 1973 que realizaron dos sociólogos, Mauricio Solaun y Sidney Cronus, en un texto que se llamó Discrimination Without Violence, Miscegenation and Racial Conflict in Latin America. Ellos, desde los desarrollos del pensamiento urbano estadounidense, llevaron esta hipótesis, planteando que en Cartagena de Indias no existía propiamente una segregación racial del espacio. Esta misma idea la sostiene la antropóloga Elizabeth Kunin, para quien tampoco es posible hablar en términos de que en Cartagena de Indias exista un modelo urbano de segregación espacial por motivos raciales. En ambos casos, tanto el de Mauricio Solaun, Sidney Cronus, como Elizabeth Kunin, han argumentado que existe una segregación social, pero no una segregación que pueda interpretarse en términos de la raza. Bien, este planteamiento, a mi juicio, tiene que ver con la manera como se ha interpretado desde el norte global, desde las experiencias particulares del norte global, el debate sobre la segregación espacial por motivos raciales. A mí me parece, considero que el modelo de ciudad que tienen en cuenta las y los investigadores a los que me referí para sostener que en Cartagena de Indias no existe una segregación espacial por motivos raciales, es el modelo de la comprensión de la segregación espacial en relación con los guetos, ¿no? Y por guetos me refiero a que varias ciudades del norte global, tanto en los Estados Unidos de América como en Europa, efectivamente tienen un ordenamiento espacial en relación con lo que tiene que ver con la distribución territorial de la raza en función de guetos, ¿no? Entonces podemos pensar en el caso de Nueva York, en el que efectivamente hay unos barrios explícitamente nombrados y organizados en términos de su poblamiento en relación con elementos raciales, ¿no? Entonces, desde luego está el muy famoso barrio de Harlem, en Nueva York, pero también muy conocido el Bronx, donde surge la sonoridad de la salsa, ¿no? En el cruce entre el jazz y las sonoridades afrocaribeñas. Pero también podemos pensar en barrios como el Chinatown, ¿no? El barrio chino, que también explícitamente pues, son barrios que están asociados al poblamiento de migrantes chinos a Nueva York. Entonces, en el caso de esta ciudad del norte global, efectivamente encontramos un modelo de segregación espacial por motivos raciales anclado a la figura del gueto, ¿no? A un tipo de ordenamiento del espacio en el que se considera que las personas que están habitando estos territorios urbanos
efectivamente están vinculados a un proceso de racialización y posterior de autoidentificación étnica, ¿no? Que en el caso de Harlem, pues va a darse justamente en los años 30 con el importante reconocimiento de lo que se denominó el renacimiento de Harlem, ¿no? Allí mismo pues va a surgir en gran medida unas escuelas muy importantes musicales de jazz, ¿no? Allí se forma Billie Holiday, también, digamos, varias orquestas de big band del jazz de los años 30 van a aparecer adscritas a esa vinculación con Harlem, pero desde luego la literatura, la poesía, una cantidad de procesos incluso asociados a las economías solidarias afro, impulsadas por Marcus Garvey, también van a ser parte de esta idea de un barrio que, digamos, concentra una población afroestadounidense, en ese caso, pero que también va a ser señalado como el barrio negro, ¿no? Entonces se trata de un barrio racializado que efectivamente opera bajo el modelo de la guetificación. Como ya lo mencionaba, esto ocurre también en el caso con los migrantes latinos, fundamentalmente en un principio puertorriqueños hacia lo que se va a conocer como el Bronx, y ya me referí al barrio chino, ¿no? Y se consideran entonces como conglomerados urbanos poblacionales asociados a esta, digámoslo, dimensión fragmentaria de la traza urbana, en la que la raza entonces va a jugar un elemento muy significativo asociado a marcadores culturales, económicos, fenotípicos, desde luego, culturales. Y entonces ese es el modelo, digamos, que tienen en cuenta los sociólogos eh, Mauricio Solán y Sidney Cronus cuando piensan en la segregación espacial por motivos raciales, y digamos que es el referente que les permite, cuando visitan Cartagena en los años 70, señalar que no existe este modelo de segregación espacial racializada, porque lo que encuentran es que no existe el gueto, ¿no? No existe el barrio negro, no existe el barrio latino, no existe el barrio chino en Cartagena de Indias, lo cual es verdad, pero digamos que esa comprensión desde el norte global de la experiencia urbana cartagenera, pues ha funcionado como una limitación, de cierta forma, como un encubrimiento de las experiencias particulares que la ciudad de Cartagena ha tenido en relación con su hinterland, es decir, con su área de influencia más inmediata, como lo veremos un poco más adelante. En el caso de Elisabeth Kunin, quien es, ya lo mencioné, una antropóloga francesa que desarrolló su tesis de doctorado en Cartagena de Indias, ella también afirma que no es posible hablar de una comprensión de la segregación espacial en términos raciales, ¿no? Y lo señala en términos también porque su referente son las ciudades del norte global. Entonces, en el caso, por ejemplo, de París, también existen suburbios considerados suburbios negros, suburbios asociados a la migración africana, que van a operar bajo esta misma lógica del gueto, ¿no? Una película como El Odio nos muestra justamente la experiencia de migrantes africanos en París y esa tensión que viven en términos de confinamiento, de exclusión espacial, de falta de acceso a educación, salud, servicios básicos de la ciudad, y están en una situación pues periférica, ¿no? Pero efectivamente en este caso que menciono de París también existe el modelo getificado de la segregación espacial por motivos raciales. Mi argumento será que en el caso de Cartagena de Indias sí es posible y necesario y de hecho urgente hablar y comprender la dinámica de la conformación y continuidad de la traza urbana en términos de una segregación espacial por motivos raciales y en particular por un racismo de clase, porque no es solamente una dimensión racial fenotípica, sino asociada también a unas dimensiones de exclusión social, lo que lleva a que se conforme una singular forma de expresión de la segregación espacial por motivos raciales en Cartagena de Indias. Solo que para mí, efectivamente, no es el modelo del gueto de las ciudades del norte global el que puede ser útil para comprender la particularidad de la segregación espacial por motivos raciales en esta ciudad caribeña, en Cartagena de Indias, ¿no? Y no lo es porque, aunque sí existe una segregación espacial por motivos raciales, no está concentrada en barrios que sean, digamos, definidos de una manera totalmente segmentaria como propios de, digamos, comunidades
y poblaciones afrocartageneras. Pero digamos que uno podría pensar que casi el 90% de la traza urbana de la ciudad de Cartagena de Indias es asociada a las comunidades afrocaribeñas, afrocartageneras y afropopulares, ¿no? Entonces, el modelo allí en Cartagena de Indias opera de una manera diferente, que yo denomino una segregación espacial por motivos raciales, no getificada, sino abigarrada. Y es abigarrada porque hay una juxtaposición de diferentes dinámicas espaciales, de diferentes territorialidades que hacen que no opere este modelo segmentario del gueto que se encontraba o que se encuentra en ciudades como Nueva York, como París, pero también en Madrid, en España existe también modelos getificados de la segregación espacial por motivos raciales. Como digo, en el caso de Cartagena no funciona este modelo y opera más una dinámica que yo denomino abigarrada. Pero el hecho de que sea abigarrada no significa que no haya segregación espacial por motivos raciales, sino que opera de otra manera que no nos permite, digámoslo, la matriz de comprensión urbana del norte global entender, porque se debe a procesos muy diferentes, a procesos que no están relacionados con esa conformación segmentaria y getificada de las ciudades a las que ya me referí, ¿no? Desde el año, más o menos desde el año 2000, incluso finales de los 90, ha habido varios estudios importantes, no me voy a detener en cada uno de ellos, que han demostrado en términos demográficos y socioespaciales que las poblaciones y comunidades afrocartageneras y populares tienen unas circunstancias de falta de acceso a servicios públicos, de falta de saneamiento básico, de falta de acceso a educación de calidad, a salud de calidad, y estos marcadores ya han sido, digamos, llevados a cartografías que muestran estas importantes desigualdades sociales que conforman la ciudad de Cartagena. Entonces, estos trabajos de información empírica, por ejemplo, están los trabajos que desarrolló el profesor Adolfo Meisel Roca en relación con esta situación demográfica de las comunidades afrocartageneras y populares, para el caso de Cartagena de Indias, y otros trabajos que incluso han hecho también comparaciones con ciudades como Barranquilla y Montería para analizar lo que se ha denominado como la segregación habitacional de las comunidades afrocartageneras. Entonces, esta información empírica, más el análisis histórico del proceso de conformación de la segregación espacial, es la que me permite justamente plantear que para el caso de Cartagena de Indias es posible hablar de una segregación espacial por motivos raciales, básicamente de carácter abigarrado. Esta categoría de lo abigarrado fue propuesta por Zabaleta Mercado, el pensador boliviano, y también pues ha sido muy útil para investigadores como Luis Tapias y como Silvia Rivera Cusicanqui para justamente pensar modalidades espaciales juxtapuestas en términos tanto de culturales, de cosmovisiones, pero también de temporalidades, ¿no? Entonces, la noción de lo abigarrado, la categoría de lo abigarrado nos permite justamente comprender un modelo de segregación espacial por motivos raciales que no será segmentario, pero sí asociado a una serie de marcadores raciales que tienen que ver con la historia del hinterland de Cartagena de Indias y de los conflictos territoriales que, digamos, la presencia de una ciudad como Cartagena de Indias, pues en su momento capital de la provincia de Cartagena, posteriormente del Estado Soberano de Bolívar o el del Departamento de Bolívar, establece con otros territorios del Caribe continental occidental. Entonces, esa será como la hipótesis que quiero poner a consideración de ustedes, compartir esta noche, desde luego, pues a partir de una serie de elementos que voy a presentar, a compartir con ustedes a continuación. Miguel, ¿me podrías hacer el favor de compartir la presentación, si eres tan amable? Vale, vale. Bien, entonces para desarrollar esta idea, digamos, de la importancia que significa hacer una crítica de la matriz con la que se ha interpretado la segregación espacial por motivos raciales desde el norte global, desde los sociólogos y la antropóloga
a los que me referí, pues me parece importante, ya lo señalaba, como opción metodológica, enfatizar los conflictos territoriales con el hinterland de la ciudad de Cartagena, particularmente con la región del Sinú. Y bueno, nos vamos a centrar, digamos, no en un análisis de toda la historia de la segregación espacial en esta ciudad caribeña, sino particularmente en el momento de su emergencia, en el momento en el que va a aparecer justamente una territorialización de la raza. Y en esto puede ser un punto de partida interesante los planteamientos que realizó el historiador colombiano Ernest Tovar Pinzón. Hermes Tovar Pinzón, a partir de una serie de discusiones que se dieron en relación con de qué manera estaba conformado el ordenamiento urbano de Cartagena de Indias, tanto en el siglo XVIII como en el siglo XIX, pues va a señalar básicamente que la posición social de los individuos no estaba relacionada o no se infería del lugar en el que habitaban. Es decir, los barrios que conformaban en el final del periodo colonial y el siglo XIX a Cartagena de Indias no estaban organizados en función de marcadores raciales, no estaban incluso organizados en función de marcadores socioeconómicos. Justamente había allí una importante juxtaposición. En algunos casos estaban más dedicados a los oficios de las personas que los habitaban, pero no necesariamente a un marcador de territorialización de la raza. Entonces, cuando hablo de la emergencia de la segregación espacial por motivos raciales en Cartagena, pues me interesa fundamentalmente comprender el modelo en que la raza sí se territorializa, es decir, se va a convertir en un marcador espacial, en un marcador que significa la atribución justamente de significantes no exclusivamente fenotípicos, también fenotípicos, pero no exclusivamente fenotípicos, a ciertas comunidades y ciertos barrios de la ciudad. Entonces, como decía, pues Ernesto Barpinson afirma que no existía un modelo espacial en el que se infiriera la posición social del individuo del lugar que ocupaba en la ciudad, del barrio en el que vivía, por ponerlo en términos coloquiales. Ahora bien, esto no significa que no existiera, obviamente, una operatividad de la raza, solo que para el periodo colonial la raza va a tener una operatividad asociada a lo que se conoce como la limpieza de sangre, ¿no? Pero resulta que la limpieza de sangre no era un asunto primordialmente fenotípico. De hecho, porque desde el siglo XVII, como lo mostró muy bien el historiador Jaime Jaramillo Uribe, en un artículo pues, que se ha convertido ya casi en un clásico de las discusiones sobre mestizaje para el caso de la Nueva Granada, pues el proceso de mestizaje se había llegado a tal punto que, por ejemplo, ya para los siglos, el censo que se desarrolla en 1778, en el marco de la implementación de las reformas borbónicas, se va a encontrar que la mayor parte de la población de la provincia de Cartagena, pero también de la ciudad de Cartagena, se adscribe a lo que se denominaban los libres de todos los colores, ¿no? Y esto de libres de todos los colores, más que un asunto fenotípico, estaba asociado a temas fiscales, a temas de recaudación de impuestos, porque los libres de todos los colores no tenían la obligación tributaria que tenían los indígenas, pero tampoco estaban en una situación de esclavización, es decir, no eran propiedad de un señor esclavista, y por lo tanto ocupaban un lugar en el que, en el mejor de los casos, la recaudación de impuestos era básicamente indirecta, ¿cierto? Por temas asociados al estanco de tabacos, a los impuestos de alcoholes, ¿cierto? Pero no porque tuvieran que directamente tributar. Y esto, pues digamos que la información que uno analiza justamente del siglo XVIII, va a encontrar que gran parte de las estrategias económicas que utilizaron los sectores de los libres de todos los colores para, digamos, fugarse un poco de los controles fiscales que estaba implementando la corona española, ¿no? En el marco de las reformas borbónicas, tenían que ver justamente con la producción clandestina de alcoholes, de aguardientes, de tabaco y con el contrabando, ¿no? Entonces, esos mecanismos pues, les permitían de cierta manera fugarse del control colonial fiscal, del control, llamémoslo, básicamente de recaudación de impuestos,
que como todas y todos sabemos, pues era uno de los intereses más importantes en el marco de las reformas borbónicas, porque la tesis, ¿no?, era que durante el gobierno de los Asturias, pues había habido como un manejo no tan eficiente, llamémoslo así, de la recaudación de impuestos, y por lo tanto, pues lo que se proponían justamente los Borbones era esto, ¿no? Mejorar las dinámicas de recaudación de impuestos. Por eso van a desarrollar no solamente en la provincia de Cartagena, sino también, por ejemplo, en la provincia de Antioquia, importantes campañas de poblamiento para congregar a la población y desarrollar ciertos procesos de gobierno colonial, pero también de gobierno espiritual, ¿no?, asociado a la evangelización, a procesos, digamos, de construcción del cristianismo como parte de la cotidianidad de la provincia y la ciudad. Ahora, el censo al que me referí de 1778, pues no solamente se desarrolló en la provincia de Cartagena, sino fue un censo que se realizó en todo el nuevo Reino de Granada. Y lo interesante es que para el caso de todo el Reino de Granada había este mismo factor común: la primacía de los blancos de los libres de todos los colores frente a los otros sectores denominados las castas, ¿no? O sea, frente a los indios, frente a las personas esclavizadas, frente a las personas denominadas blancas, ¿no? Entonces, ahí ese elemento es muy interesante porque la limpieza de sangre en ese mismo horizonte no va a ser vista exclusivamente como fenotípica. De hecho, se dan una serie de conflictos muy importantes entre personas que empiezan a escenificar la blanquitud, ¿no? En el sentido de utilizar vestuario, comida, acceso a consumos culturales asociados a la blanquitud. Pero en ese momento, por todo el proceso de mestizaje, pues es la hipótesis de Jaime Jaramillo Uribe, no era tan nítida la diferenciación entre quienes eran realmente blancos y quienes eran realmente zambos o quienes realmente eran mulatos. Ahí ya hay un proceso de 2 siglos, digamos, de cruces genéticos que pues llevó a que eso se difuminara y también se dieran importantes conflictos sociales, como ha sido pues bastante estudiado por historiadores que se han dedicado a analizar este periodo, ¿no? Pero, insisto, en ese sentido, la limpieza de sangre no era un marcador racial asociado exclusivamente a lo fenotípico, sino más bien a otros elementos, por ejemplo, al apellido, a la idea de que los apellidos no estuvieran contaminados, muy entre comillas, ¿no? Por sangre morisca, por sangre judía. De lo que se trataba con la limpieza de sangre era de justamente constatar, comprobar que se venía de una familia hidalga que tenía una tradición católica, ¿no?, que podía remontarse hasta siglos, ¿no? Entonces ahí aparecen todas estas genealogías que buscaban justamente fundamentar ese escenario, esa escenificación de la limpieza de sangre. Entonces, ser limpio de sangre en ese escenario no era necesariamente ser blanco en términos del color de la piel, o no exclusivamente, sino que significaba una escenificación de la blanquitud, ¿no? Era una práctica de capital simbólico, podríamos llamarlo en ese sentido. La raza era un capital simbólico y no solamente y en todo caso, esto sí es importante, no asociado a un marcador biológico. ¿Sí? En ese momento no se entendía la raza como algo de una división de especies de la humanidad, sino como un asunto de linaje, ¿no?, de hidalguía, más o menos que se mantiene hoy en día incluso en parte de las expresiones del lenguaje común, ¿no? Ya sabemos que cuando las personas que están alcoholizadas se encuentran en una situación de alguna infracción de tránsito, pues a veces suelen decir como, ¿usted no sabe quién soy yo? Bueno, pues eso parecieran ser resonancias, ¿no?, de esta idea de la limpieza de sangre, que es mostrar un linaje, una hidalguía que puede ser constatada incluso en escudos de familias, ¿no? Porque allí se construyen todas estas imágenes de lo que es ser limpio de sangre, ¿cierto? Y en ese contexto, siguiendo el planteamiento del profesor Ernesto Bar, pues encontramos que en Cartagena la raza entonces no estaba asociada a la territorialización, es decir, a la distribución espacial de dónde vivían las personas, dónde vivían las comunidades, y por lo tanto a la atribución de marcadores raciales en función del espacio, sino justamente a estos marcadores de escenificación de la blanquitud. Significaba
comer de determinada manera, ¿no? Por ejemplo, los trabajos de arqueología que se han desarrollado en Cartagena, en el santuario de San Pedro Claver, pero también en el claustro de Santo Domingo, ha mostrado que las diferenciaciones sociales tenían que ver mucho con el tipo de utensilios de comida que se utilizaban, ¿no? Incluso el importante tejar que tuvieron en Tierra Bomba los jesuitas de la época, pues intentaba también crear loza, pocillos, platos, cosas que similaran que, la loza importada de España, ¿no? Porque ahí la importación de artefactos, de vestuario, digamos, de artefactos de uso cotidiano, tenía que ver con esa escenificación de la blanquitud, no solamente con su utilidad práctica, sino con la posibilidad de aparentar, ¿cierto? Es un poco también el origen del arribismo que a veces tenemos en la sociedad colombiana, aparentar que se es limpio de sangre, que se es gente de bien, ¿no? O sea, como se dice en día, la sociedad que se autodenomina gente de bien, pues se escenifica de ciertas formas a través del consumo de ciertos artefactos, de ciertas mercancías. Entonces eso no solamente tiene un sentido de utilidad, sino un sentido de distinción, ¿no? De estatus social. Entonces en ese momento, insisto, la raza no tenía que ver con el espacio, no tenía que ver con el territorio, sino con la manera como se vestía alguien, como el apellido que tenía, con quien estaba unido en términos de matrimonio, también con el uso del don, ¿no? Don Pedro, Don Juan, Don Carlos, el uso del don era otro marcador muy importante de la blanquitud en términos de limpieza de sangre y que incluso pues llevó a que se dieran conflictos muy importantes en términos de procesos judiciales en la época, porque no cualquiera podía de un momento a otro decirse don. No, nadie podía dárselas de igualado y llegar a decir que era un don, ¿no? Más bien podría ser señalado en ese sentido de don nadie. Entonces, bueno, todos estos elementos hacen parte de esa comprensión de la raza no asociada exclusivamente a lo fenotípico y en todo caso no asociada a lo biológico, ¿no? Entonces, a mí me ha interesado justamente preguntarme a propósito de una serie de procesos de educación popular que desarrollamos en Cartagena con FUNSAREP, con el CINEP, con la Mesa por la Defensa Territorial del Cerro de la Popa, preguntándonos cuál es el origen, cuál es el punto en la historia de la ciudad en la que efectivamente la raza sí se convierte en un marcador de segregación espacial. O sea, en qué momento aparece la segregación espacial por motivos de racismo de clase, cuando, como nos mostró el profesor Hermes Tobar Pinzón, eso no existía en el siglo XVIII ni existía en el siglo XIX. Podemos pasar, Miguel, por favor, la diapositiva. Entonces, digamos que lo que me interesa es ese punto en el nacimiento de este modelo de ordenamiento urbano. Mi hipótesis que construimos justamente en procesos de recuperación crítica de la memoria con personas, comunidades del Cerro de la Polpa en Cartagena, es básicamente que ese proceso, y eso hace parte de la memoria colectiva de Cartagena, empezó con la erradicación en 1939 de los tres primeros Parece que nos quedamos sin señal.
Les ofrezco disculpas, parece que hubo un impasse con la conectividad. ¿Me No, escuchan bien? tranquilo, Muchas gracias, qué pena. Ya que tranquilo. cambié de red para ver si no se presenta esto. Entonces les comentaba que sí, para algunos historiadores se habla de que hubo algunos emplazamientos que no se podrían denominar propiamente barrios, digamos que eran sitios que estaban fuera del recinto amurallado, pero que muchas veces por temas de seguridad, ante la llegada, digamos, de ataques a la ciudad, marítimos, ¿no? Se recogían, ¿cierto? Es el caso, por ejemplo, de lo que ocurrió con algunos emplazamientos de mediados del siglo XVIII, con el ataque de Bernón a mediados del siglo XVIII en Cartagena. Pero incluso han quedado también, o quedaron hasta entrado el siglo XX, algunos emplazamientos, por ejemplo, en Boca Grande, que fueron como villas, sitios de trabajadores que incluso desde las obras que se desarrollaron de la escollera en Boca Grande por el ingeniero Arévalo, pues ya los trabajadores después se quedaron con unos lugares de emplazamiento ahí, pero pues es muy difícil de darle la denominación de barrios. Los primeros barrios que se conformaron propiamente como extramuros en Cartagena de Indias fueron los tres barrios a los que me referí, Pekín, Pueblo Nuevo y Boquetillo, y por una investigación, digamos, un poco asociada a elementos del paisaje urbano en los barrios populares, logré llegar a determinar que se construyeron en 1885. Básicamente porque en el barrio Canapote, ¿cierto? En las faldas del Cerro de la Popa, hay una cruz que fue llevada por los habitantes de Pekín, del barrio Pekín, cuando fueron desalojados del territorio que construyeron. Y en esa cruz hay una placa conmemorativa, todavía está allí la placa, ¿no? Desgastada pues ya por el tiempo, obviamente ya se trata más de 90 años de que colocaron esta placa, en la que se hace una conmemoración a la fundadora del barrio, que se llamaba María de la Cruz de Ávila, y se dice, la placa dice algo así como, en honor a María de la Cruz de Ávila, la China, por la fundación del barrio Pekín en 1885, ¿cierto? Entonces, eso me permitió comprender cuál fue realmente, en este caso, en voz de sus mismos habitantes, la fundación del barrio Pekín. Esta fundación, la placa, la pusieron allí en honor a María de la Cruz de Ávila en 1935. Entonces fue como un elemento clave para poder llegar a comprender los procesos a los que me voy a referir ahorita. Porque lo que yo pude también establecer en investigaciones previas sobre estos tres barrios es que no había mucha claridad en términos de el periodo y la fecha exacta en la que se construyeron, y más bien habían como ciertos acercamientos intuitivos, llamémoslos de esa manera, a cuál había sido la razón de la aparición de estos tres importantes barrios. Bien, como les decía, la hipótesis que construimos con los compañeros y compañeras de la Mesa por la Defensa Territorial del Cerro de la Popa, un proceso organizativo que se generó por parte de varios colectivos, organizaciones barriales con el acompañamiento del Centro de Cultura Afrocaribe, de FUNSAREP, del CINEP en ese momento, y que construimos también como para darle sentido a una reconstrucción de la memoria colectiva que nos llevó a identificar esto que estoy señalando. La hipótesis que construimos es que justamente lo que sucedió con estos tres barrios va a ser lo que conlleve la emergencia de la segregación espacial por motivos raciales en Cartagena de Indias, porque ya vimos que antes no existía, aparte, en función de lo que ocurrió con estos barrios, es que va a aparecer una territorialización de la raza. Es decir, la raza a partir de allí sí se va a volver un marcador que, digamos, establece ciertos estereotipos, ciertas atribuciones, ciertos significantes a las comunidades y personas que habitan determinados territorios de la ciudad caribeña. Ahora bien, ya lo decía, no en el sentido de gueto, del gueto del norte global, pero sí en un sentido abigarrado que tiene que ver con un espiral de despojo que sigue existiendo hoy en día en la ciudad. Ya vemos lo que ha pasado en los últimos años con la boquilla, con la construcción de la doble calzada allí, pero también la continuidad de procesos de expansión de personas pertenecientes a las comunidades afrocaribeñas y populares de la ciudad hacia las periferias más alejadas de la ciudad, ¿no? Hacia los barrios Colombiatón, Bicentenario, etcétera, que ya están habitando desde hace varios años en una situación de confinamiento espacial, de falta de acceso a servicios
digamos, básicos en igualdad de condiciones de otros barrios, falta de movilidad, de facilidad de rutas de acceso, etcétera, ¿no? Entonces, ese proceso de, digámoslo, segregación espacial por motivos raciales, desde una perspectiva abigarrada, pues sigue activo hoy en día en la ciudad, ¿no? Y podríamos incluso rastrearlo en los procesos de gentrificación que se están presentando de manera cada vez más intensiva en el centro histórico de Cartagena de Indias y en otros barrios cercanos como el barrio Torices, por ejemplo, ¿no? Que con la dinámica del Airbnb, con la dinámica de la permanente, digamos, economía basada en el turismo, pues han ido cada vez más haciendo un proceso de limpieza cultural de los marcadores afrocaribeños y populares que existieron pues, en estos territorios urbanos, ¿no? Bien, entonces, la hipótesis es que lo que ocurrió con estos tres barrios, Pekín, Pueblo Nuevo y Boquetillo, que quedaban ubicados en lo que hoy es la Avenida Santander, justamente pegados a las murallas, pues es la clave para entender cómo y por qué emergió la segregación espacial por motivos raciales en Cartagena. Y esto, pues, es, digamos, el contraargumento que me permite señalar que no es el modelo de las ciudades ghettificadas del norte global lo que nos va a permitir comprender la experiencia particular específica de Cartagena de Indias. Bueno, después de que pude comprender en qué momento, en qué año fue fundado el barrio Pekín. Como ya les decía, eso quien quiera verlo puede ir allí al barrio Canapote, ahí está la cruz y pueden ver la placa de homenaje a María de la Cruz de Ávila. Pues hice algo que era muy obvio, ¿no? Muy sencillo, que era empezar a mirar qué estaba pasando en ese momento en el Caribe continental para entender de dónde venían las personas que construyeron estos territorios afrocaribeños y populares, ¿no? Y a través de la consulta de los informes de los gobernadores de la segunda mitad del siglo XIX, que están compilados en una publicación que editó el profesor Sergio Paolo Solano de la Universidad de Cartagena, recopilando con varios de sus estudiantes y haciendo la transcripción de los informes de los gobernadores del Estado soberano de Bolívar, pude como ir rastreando varios de los fenómenos que les voy a comentar, cruzados también con el análisis de prensa de la época, del semanario El Porvenir, de la Gaceta de Bolívar y otros, digámoslo, semanarios y publicaciones de la época que empecé pues a contrastar para llegar como a esta hipótesis que planteo. Y es que la construcción de estos territorios afrocaribeños y populares estuvo asociada a un fenómeno de destierro, que es lo que llamo las geografías del destierro. Sucede que gran parte de las personas que habitaron estos territorios son procedentes del Sinú, es decir, de la parte de occidental, del Caribe occidental colombiano, pude encontrar que venían de este lugar por varios motivos, ¿no? Uno de ellos, incluso el nombre mismo, el apodo de la fundadora del barrio, que como ya les mencioné, era María de la Cruz de Ávila, y a ella le decían la China. Incluso Eduardo Lemaitre, en este texto de poesía muy conocido de su autoría, menciona justamente la presencia de la China en la Cartagena de la época, y ella era una vendedora de leche de cabra. Lo interesante del asunto era por qué le llamaban la China. Y era, digamos, le llamaban la China no porque fuera procedente del país asiático, ¿no? No porque viniera directamente de la China, sino porque tenía ojos rasgados. Y Orlando Falsborda, justamente el gran sociólogo colombiano que este año se están conmemorando los 100 años de su natalicio, en la historia doble de la costa nos habla de eso, ¿no? De cómo las personas que habitaban esta región eran denominadas como las chinas, pero tenía que ver más bien con marcadores genéticos asociados a la presencia sí, como de unos rasgos faciales asociados justamente a lo indígena, pero también a todo el proceso de mestizaje que se va a dar con poblaciones afrodescendientes, producto de la diáspora en esta región del Caribe continental. Entonces a ella le decían la China, pero además con una fotografía que vamos a ver más adelante, que fue un documento para mí muy importante, es una fotografía de 1906,
que fue tomada en el barrio Pekín y que nos muestra la pervivencia de prácticas de medicina ancestral, como el uso del árbol de matarratón en el barrio, un árbol que también menciona Orlando Falsborda en el tomo 2 de la historia doble de la costa, dedicado al presidente Nieto, y en el que dice que, bueno, o escenifica un poco por relatos orales el nacimiento del presidente Nieto a la sombra de un árbol de matarratón. Pero también el tipo de viviendas que existen en esta fotografía de 1906, que más adelante vamos a ver, pues nos muestran que el tipo, que son viviendas muy similares a las que se construyen, y aún se construyen, pero en la época existían en la región del Sinú, y que los cenúes cada tanto tiempo van moviendo, ¿no? Ustedes saben que los cenúes tienen la práctica cultural de ir moviendo las viviendas, tal vez si mal, no recuerdo, como cada 5 años, levantan la casa y la corren para otro lado. Y el tipo de viviendas, en términos del diseño arquitectónico popular, pues aparecen claramente en la fotografía a la que me referí. Entonces, esas líneas, esas pistas me permitieron acercarme con una lectura a los informes de los gobernadores y a la prensa de la época, y logré identificar lo que ocurrió para que llegaran estas personas desterradas, despojadas, a crear los primeros barrios extramuros de la ciudad. Allí encontré que para mediados del siglo XIX, la región del Sinú era una región fundamentalmente selvática. Era una región bastante, digamos, rodeada y conformada por unos bosques muy tupidos, que incluso Luis Stiffer, un explorador alsaciano que tiene un texto de los años 40 del siglo XIX sobre la región, nos describe como una selva oscura, bastante tupida. Y recurriendo a la metonimia, pues me preguntaba justamente, o me percataba, mejor dicho, de que una ciudad como Montería, que hoy se considera como una ciudad sabanera, ¿no? En realidad, pues tiene ese nombre, Montería, porque estaba en un territorio montuno, ¿no? En el que hay una gran cantidad de vegetación, de ecosistemas de la selva pluvial, y por eso su nombre, Montería, ¿no? Entonces, esas descripciones de Louis Stieber del siglo XIX me hicieron preguntarme justamente por qué hoy percibimos y en qué momento apareció la geografía de la percepción del Sinú como una región sabanera, ¿no? Y encontré que esto tiene que ver con un proceso que se dio desde finales de la década de los 70 del siglo XIX, en el cual se entregaron una serie de concesiones por parte del Estado colombiano a unas compañías de explotación maderera de origen belga, francés y estadounidense. Y estas compañías, básicamente en el periodo de 2 décadas, arrasaron absolutamente con las selvas del Sinú, generando una serie de procesos bioclimáticos muy importantes. Entre esos, pues, como es obvio, cuando existe la selva hay una serie de microclimas, ¿no? Que se facilitan por el dosel del bosque, es decir, debajo del dosel del bosque, pues uno va a encontrar que hay diferentes microclimas y por lo tanto una enorme biodiversidad ecosistémica. Al arrasar estos bosques para la explotación maderera, de maderas finas, se habla del dividivi, de la caoba, del roble, como lo que se explotó, y también tenemos testimonios de la época que hablan de que todos los meses salían enormes barcos cargados con millones de tablones de maderas explotadas en esta región del Sinú. Entonces, ese proceso llevó a una transformación de las condiciones bioclimáticas de la región, fundamentalmente a la reducción de la humedad relativa del territorio, y esas variaciones coincidieron con la llegada de una plaga de langostas que por el rastreo que pude hacer en función de prensa y de otras investigaciones desarrolladas en Centroamérica para este periodo histórico, pude constatar que venía de Costa Rica y que al llegar a esta región absolutamente deforestada, pues se convirtió en una plaga que se sumó a otros factores económicos a los que ya me referiré, y que terminó generando una importante alza de los precios de los cereales,
ya se acabaron los cultivos de pan coger y esto afectó de una manera muy significativa a los campesinos de la región, ¿no? Subieron los precios porque tuvieron que empezar a traer los bienes de la comida, ¿cierto? De otras regiones y pues eso obviamente implicaba unos elevados costos que para la época significaron una presión económica sobre las comunidades que vivían allí. A esto se sumó la expansión de las haciendas ganaderas, del hato ganadero, y hacia 1880 la incorporación del alambre de púa como un elemento justamente de conformación de latifundios en la región que antes no existían, ¿no? Porque era comunidades viviendo en lo que Falsborda nos muestra como las rochelas del siglo XVIII, comunidades, digamos, autosuficientes, autosustentables, con unas relaciones, digamos, vitalistas con los ecosistemas que existían allí, pero que se vieron muy afectadas por la situación del impacto de la plaga de langostas, producto de la instauración del capital extractivista de la época en la región. Entonces, sumados estos tres elementos, el extractivismo forestal, la plaga de langostas, el aumento de la carestía de los alimentos, más la expansión de los hatos ganaderos, se dio un importante proceso migratorio que llevó a que las personas se dirigieran hacia Cartagena de Indias y justamente se propusieran recrear unos territorios afropopulares en la ciudad, ¿no? Esta fotografía que tienen ustedes acá en la presentación, pues nos muestra unos campesinos, es una fotografía de 1900, unos 15 años después del proceso al que me estoy refiriendo, pero vemos estas personas campesinas justamente cerca de la estación ferroviaria que había en Cartagena de Indias, pues en sus prácticas, llevando también prácticas cotidianas agrícolas, rurales a la ciudad de Cartagena. Entonces, una línea que es condición histórica de posibilidad de la formación de los primeros barrios extramuros de Cartagena, pues es la geografía del destierro de las personas provenientes del Sinú y que llegaron a construir estos barrios, ¿no? Miguel, ¿podemos cambiar la diapositiva, por favor? La anterior, esta, muchas gracias. Entonces, el otro proceso tiene que ver con lo que yo denomino las geografías urbanas del destierro. Las anteriores que vimos eran rurales, ¿no? Pero al interior de Cartagena de Indias también se dio un proceso de destierro que estuvo, digamos, encabezado o protagonizado por Mainero y Truco, que fue un empresario italiano que llegó también a vivir en Cartagena a mediados también del siglo XIX, ¿sí? Y este empresario logró a través de unas redes familiares de la colonia italiana, en un principio en Cartagena, establecer unas redes comerciales de acumulación muy importantes. Desde ese momento, ya desde el siglo XIX, se desarrolló una importante actividad comercial entre Cartagena y Quibdó, Quibdó en el Chocó, ¿no? Y uno de los empresarios que más empezó como a desarrollar este tipo de intercambio comercial fue Mainero y Truco. ¿En qué consistía el asunto? Que para Quibdó llevaban mercancías para vender en sus propios almacenes en Quibdó, que para ese momento pues era una ciudad bastante pequeña, y compraba oro a muy bajo precio y lo llevaba a Cartagena para su comercialización. Entonces ese doble circuito de llevar mercancías para venderlas en Quibdó y desde allí llevar oro a Cartagena le permitió unas importantes dinámicas de acumulación de capital en la época. Obviamente en este caso se trata de un capital especulativo porque no había una dinámica productiva propiamente, sino de lo que se trataba era de aprovechar la diferencia de costos estableciendo una ruta de navegación por cabotaje, es decir, por veleros que iban desde Cartagena, entraban por el Atrato, llegaban a Quibdó y luego se devolvían y ese fue el circuito especulativo que le permitió a Mainero Truco acumular unas significativas tasas de ganancia. Ahora bien, luego de esto, Mainero y Truco hizo una serie de procesos de concesión, de construcción de caminos en ese momento con el estado de Antioquia, con el estado del Cauca, y todos estos negocios, digamos, relacionados ya directamente con el estado de la época, el estado colombiano, le permitieron aumentar muchísimo más su capital
Y a esto se sumó que se involucró con la explotación, ahí sí ya extracción de oro en la mina El Zancudo en Zaragoza, una región, digamos, del Bajo Cauca antioqueño hoy en día, que pues desde principios del siglo XVII, pues tiene unos importantes niveles y dinámicas de acumulación, digamos, de riqueza en función de la explotación minera, la explotación de oro, ¿no? Pues ya vimos hace un par de meses todo lo que sucedió con las dragas en el Bajo Cauca antioqueño y el conflicto que hubo digamos, con las economías ilegales en esta época, que sigue existiendo. O sea, ese proceso de explotación minera en el Bajo Cauca viene desde el siglo XVII. En el siglo XIX lo que hace Mainero Truco es asesorarse de algunas empresas inglesas y aumentar la producción de oro de estas minas, y todo eso le sirvió para seguir acumulando y acumulando capitales. Después que pasó el tiempo, pues ya se radicó nuevamente en Cartagena y decidió invertir gran parte de su capital en la compra de casas, ¿sí? Hizo una inversión en finca raíz, por decirlo en términos de hoy en día, y pues digamos en una inversión en plusvalías urbanas. Y esto le llevó a convertirse, digamos, los historiadores que pues, se han dedicado a trabajar la historia de Mainero Truco, dicen que para esta misma época a la que nos estamos refiriendo, finales del siglo XIX, él era el propietario por lo menos del 90% de las casas del centro histórico, ¿sí? Incluso se habla hoy en día en Cartagena del estilo mainero, por ciertas modificaciones que él hizo a algunas edificaciones del centro histórico, del actual centro histórico, ¿no? Entonces, como jugó también allí, ya pues muy entrenado en las dinámicas especulativas del capital, lo que hizo Mainero y Truco fue comprar las casas y subirles el precio del canon de arrendamiento para acumular, pues, digamos, otras fuentes de plusvalías urbanas asociadas a la renta de los arrendamientos, ¿no? Entonces, eso le permitió pues tener un control incluso habitacional. Hay varios casos que se dieron en el momento de personas que Mainero y Truco prácticamente que expulsó de la ciudad. No me voy a detener en esa parte, pero sí digamos que logró tener un control muy importante de la propiedad predial en Cartagena de Indias. Bueno, esto llevó a dos cosas, ¿no? A que las personas a las que les subieron el arriendo se vieran, pues, digamos, afectadas en la posibilidad de seguir viviendo en sus espacios habitacionales. Incluso Mainero y Truco creó un espacio que en la memoria popular cartagenera se conoce como el Corralón de Mainero. Era algo que se llamaba en ese momento las accesorias. Acá en Bogotá les llamamos como inquilinatos, en Cartagena les llaman las accesorias, que eran arrendar habitaciones a las personas que no podían pagar el aumento del canon de arrendamiento que estableció este empresario. Entonces él les ofreció una solución, irse a vivir en pequeñas habitaciones con varios miembros de su familia en las habitaciones, y ese lugar que él construyó para eso se conoce como el Corralón de Mainero. Bueno, quienes no pudieron ni mantener el precio de los arriendos especulativos que generó a partir de la concentración del monopolio de la renta predial en Cartagena, Mainero el Truco, ni podían pagar las habitaciones, las accesorias en el corralón de Mainero, se unieron a los migrantes que venían del Sinú, despojados y desterrados, desalojados por la expansión del capital extractivista forestal en la región y de la expansión del hato ganadero y la plaga de langostas, se unieron a este flujo poblacional y fueron quienes crearon propiamente los tres barrios a los que me referí. Esta estatua que ustedes encuentran acá, seguramente la recuerdan, está ahí en el centro histórico de Cartagena, en la Plaza de las Armas, frente a la alcaldía de la ciudad. Fue un regalo que hizo Mainero y Truco a la ciudad, porque entre otras cosas, otro de los múltiples negocios que desarrolló este empresario italiano fue crear una línea de comunicación marítima con Italia y monopolizó la importación de mármol para la ciudad. Entonces, gran parte del mármol que se utilizó para la construcción de las estatuas que existen hoy en día en Cartagena de Indias, pues fue importada por Mainero y Truco. Entonces, como un gesto de agradecimiento por todos estos negocios que le habían permitido convertirse en el mayor propietario de viviendas en la ciudad, más el comercio con Quito, más la contratación pública, pues estuvo el gesto de darle a la ciudad un regalo, que es esta historia, esta estatua de Cristóbal Colón, y que exalta justamente el proyecto civilizatorio
de España en el caso de Cartagena de Indias. Bien. Bueno, Miguel, ¿podemos pasar, por favor? Vale, Dairo, te digo que hay 15 minutos, ¿vale? De más. Perfecto. Listo. ¿Podemos pasar la diapositiva, si me haces el favor? Muchas gracias. Entonces, esta es la fotografía a la que me referí, que es de 1906. La anterior, Miguel, gracias. Que es de 1906 y pues nos muestra, es una postal que nos muestra el tipo de comunidad que vivía en este barrio, como ya dije, los tres primeros barrios extramuros de la ciudad, y pues varios de los elementos a los que ya me refería. En el fondo están los árboles de matarratón, vemos el tipo de vivienda que es muy similar a las viviendas de la región del Sinú y las personas pues que habitaban este territorio que hacia 1939 va a ser erradicado. Bueno, no nos vamos a extender mucho en esta parte, pero sucede que durante la colonia, la región del Sinú era considerada una región ingobernada. No había una práctica de gobierno efectiva, ni tanto en términos de las autoridades coloniales, ni tampoco de las autoridades eclesiásticas. Entonces, había una serie de historias, de representaciones sobre ese territorio que tenían que ver, por ejemplo, con la idea de que allá se reunían las brujas en los arcabucos a hacer aquelarres, que en esta misma región existían, y como efectivamente ocurrió, existían un importante circuito de palenques, ¿no? De cimarrones, y que a esto se sumaba la existencia de indios bravos, porque los urabáes en ese momento tenían el territorio hasta el río Sinú. Entonces era percibida como una región bastante amenazante. Siempre muchos escritos de la época hay como la idea de que en cualquier momento pueden llegar ataques de los cimarrones o la sospecha de que las brujas que se reúnen allá, fundamentalmente brujas esclavizadas, mujeres negras, pues pueden hacer maleficios y cosas contra la élite aristocrática de la ciudad, o que los indios bravos también pueden atacar en algún momento dado la ciudad. Entonces siempre había una representación de peligro, de terror sobre esta región, más hacia la época colonial, en el siglo XVIII, XVII, ¿cierto? Pero al mismo tiempo se percibía como una región muy rica, rica en oro, rica en posibilidades de explotación agrícola, de cacao, de explotación, como posteriormente ocurrió, ganadera. Entonces, yo llamo a esto una racialización ambivalente del paisaje montuno, porque es un paisaje que se ve como aterrador, atemorizante, pero al mismo tiempo como una tierra de promisión, como una tierra fascinante. Entonces, ese doble juego, digamos, esa paradoja, esa ambivalencia, es lo que permitió construir una serie de marcadores justamente raciales sobre las personas migrantes que llegaron de este territorio, ¿no? Y ya en términos de la prensa de principios del siglo XX, uno puede encontrar que hubo una serie de estereotipos que se marcaron todo el tiempo contra estas personas que llevaron a la erradicación de los barrios. Podemos cambiar a la siguiente diapositiva, Miguel, si eres tan amable. La siguiente, por favor. Este proceso tiene que ver con la racialización que mencioné del paisaje montuno. Hubo varias campañas de poblamiento, de control poblacional, que intentaban controlar ese territorio ingobernado, pero que por lo menos durante la colonia y gran entrada, incluso parte del siglo XX, no se había conseguido. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Entonces, después de, acá vemos otra fotografía de otro de los barrios. Este barrio es Boquetillo, ¿cierto? Están junto a lo que para esa época se construyó, que fue el faro de Cartagena. Ya desde luego el faro no existe, tampoco el barrio, existen las murallas y la entrada que se conoce hoy como la entrada de Boquetillo, ¿no? Al casco amurallado. Pero luego resulta que de recoger todos esos estereotipos que venían desde la colonia, las élites cartageneras de principios del siglo XX empezaron a señalar una serie de estereotipos, de marcadores raciales sobre estas personas. Entonces se decía
que esas casas contrastaban con el paisaje colonial, que eran muy feas, digamos, afeaban la ciudad, que traían prácticas rurales, como lo vimos en la fotografía de 1900, a la ciudad, y que eso era una piedra en el zapato para el progreso de Cartagena en ese momento. Se les acusó de ser comunidades insalubres y comunidades inmorales. Por cuestiones de tiempo, pues no me voy a extender en cada uno de estos enunciados que pude rastrear en la prensa de principios del siglo XX, pero fueron, digamos, los señalamientos que se hicieron sobre estas comunidades. Esto llevó a que en 1939, después de un largo proceso, digamos, institucional, se erradicaran los barrios y las personas fueran desplazadas hacia lo que se conoce hoy como Canapote. Otras personas, pues por eso llegó la Cruz de Canapote a donde la encontré yo y encontré la fecha de fundación de estos barrios, ¿no? Porque las personas desalojadas llevaron este monumento popular en el que además se hacían todos los sábados los bailes de fandango frente a la playa. Se llevaron el monumento y lo pusieron allá en Canapote. Otras personas se fueron a Chambacú, que será otra historia también de desalojo y de destierro que ya se va a concretar hacia los años 70, ¿no? Pero es ese movimiento de desalojo, de destierro, el que va a empezar a operar una dinámica abigarrada de construcción de la segregación espacial por motivos raciales. Entonces, en este caso, los motivos raciales tienen que ver con unas herencias coloniales de la percepción ambivalente, paradójica, que las élites de la ciudad modernizadoras de principios del siglo XX tenían sobre esos territorios de donde terminaron llegando gran parte de los migrantes. Entonces, en ese sentido, la raza está asociada a una formación regional y precisamente a la atribución de marcadores no solamente fenotípicos, también fenotípicos, pero asociados a esa historia del temor y la fascinación que las élites cartageneras tenían respecto de la región del Sinú. Entonces, para mí eso es lo que permite discutir con las teorías, los planteamientos que desde el norte global han señalado que en Cartagena no puede hablarse de segregación espacial por motivos raciales, siguiendo ese patrón de la ciudad ghettificada, el caso de Nueva York con Harlem, pero el caso también de París con los suburbios de personas africanas. Entonces, mi hipótesis es justamente que es necesario hablar de segregación espacial por motivos raciales, pero entendiendo la historia regional y justamente la relación de Cartagena de Indias con su hinterland y los procesos de despojo, las geografías del despojo, tanto rurales como urbanas, que llevaron a que se conformaran estos territorios afrocaribeños y populares. Muchas gracias por la generosidad de la Fundación Cauces, nuevamente por permitirme compartir esta conferencia con ustedes y también a ustedes por la atención que me han prestado. No, muchas gracias, profesor Dairo. Bueno, pues abrimos micrófono si hay alguna duda, inquietud de los participantes hacia la exposición del profe. Bienvenida. ¿No hay ninguna duda por ahí entonces? Parece que no. Bien, pues muchísimas gracias entonces por el espacio, Miguel también por todo el apoyo en la presentación. Eh, y espero Ah, muy pronto poderles compartir la publicación de esta investigación. Ah, bueno, adelante. Guada, bueno, démosle primero la palabra a Guada y después a Joana. Bueno, ¿Vale? disculpen la reacción en todo caso tardía. Sí tengo interés y hablo desde fuentes secundarias, así que me disculparán porque quizás es un libro de Piqueras, de un autor valenciano, historiador de historia comparada, y habla de la importancia de la configuración también de las ciudades con respecto a haber sido plazas. Bueno, yo detesto decir el concepto, pero mercado, ¿no? En este caso, sí tuvo mucha importancia el hecho de haber sido un mercado de esclavos
La segregación por raza, no me gusta hablar tampoco de fenotipo ni de raza, pero son conceptos que podemos entender todos y todas. Y si esa configuración del espacio, o quizás más ajustado sería el no espacio, ¿no? Eh, tiene que ver también con el hecho de existir este mercado tan importante en su momento, ¿no? Desde Valencia y Sevilla. Muchas gracias, sí. Gracias también por su conferencia. Yo he levantado la mano. Buenas noches, profesor Darío. Cuando usted estaba haciendo su presentación, me transportaba a la misma realidad, o sea, estas etapas que ha sucedido en Cartagena en relación a lo que ha pasado también en Esmeraldas, en la provincia de Esmeraldas. Yo soy de Esmeraldas, Ecuador. Y entonces era un panorama parecido, un panorama igual que se ha repetido en todo lo que es la historia, ¿no? De la parte de la costa, en nuestro caso. Entonces, yo tenía una pregunta anterior cuando iniciaste la conferencia, pero en el trayecto, cuando tú concluyes que no ha habido un asunto de la segregación racial, replanteo mi pregunta y yo te quiero preguntar que en toda esta configuración social, ¿cómo ha afectado a la identidad de Cartagena? O sea, en todo esta, según tus estudios. Bueno, muchas gracias por los comentarios, preguntas para tejer un poco la conversación. Entonces, respecto de lo que señala Guada, efectivamente hay un elemento que es muy importante relacionar con el hecho de que Cartagena de Indias fuera un puerto esclavista, ¿no? Eh, en el caso de lo que me referí, tiene que ver con que el territorio del Sinú es un territorio de cimarronaje, ¿no? Un territorio en el que personas esclavizadas, pues justamente por medio de una acción de fuga de los poderes esclavistas y del circuito de la economía capitalista de la trata, pues se desplazaron justamente a estos territorios que eran considerados selváticos y parte de los estereotipos que se van a construir contra los migrantes que vienen de esa región es que son personas peligrosas, ¿cierto? Porque vienen de una región fundamentalmente asociada a territorios ingobernados por la corona, no gobernados tampoco en términos eclesiales. Entonces, son personas que van a cargar con esa formación del marcador racial, ¿sí? Desde luego no estamos hablando en este caso de la raza como algo asociado a la biología, a la raza como una diferenciación de la especie humana, sino al racismo, ¿no? A la conformación de una serie de atributos a estas personas o contra estas personas, en este caso por la región de la cual provenían, ¿no? Y por las representaciones del hinterland que tenían las élites cartageneras en ese momento respecto del territorio, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy importante, pero más que, digamos, por la pervivencia misma de la esclavización, por estar asociado a ese acto eh, 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 insubordinado, a este acto justamente de subversión del orden colonial que significó el cimarronaje, ¿cierto? Entonces, incluso pues gran parte de las representaciones que siguen existiendo a cartageneros y populares tienen que ver con esas herencias, ¿no? La idea de que son territorios peligrosos, la idea de que son territorios amenazantes, pero como hablaba de la ambivalencia, también territorios que son una promesa en términos, por ejemplo, de industrias culturales, ¿no? Como la champeta, como la gastronomía, como muchos aspectos que hacen parte de la cultura popular y que se ven desde una mirada promisoria en términos de, digamos, de negocios, de industria cultural, pero al mismo tiempo se perciben como territorios peligrosos. Entonces, ese doble sentido, esa ambivalencia, es para mí lo que configura justamente esa denominación del racismo urbano y por lo tanto de la manera específica cómo funciona la segregación espacial por motivos raciales en Cartagena,
que como ya me refería, pues no es un picada, es abigarrada, va funcionando sobre la yuxtaposición de diferentes momentos de despojo, de destierro, tanto rural como intraurbano. Y desde lo que nos comparte también Joana, me parece que justo el asunto está en que esta territorialización de la raza disculpen, nuevamente se cortó la conectividad. Decía que en función de la pregunta sobre cómo lleva justamente a los conflictos de identidades, podría decirse hoy en día, pues a mi juicio, gran parte de la conflictividad social, de las situaciones de falta de estereotipos, de prácticas cotidianas del racismo, ¿cierto? Del hecho de que personas provenientes de los barrios afrocartageneros y populares no sean del todo bien vistas en los lugares del centro histórico, por ejemplo, o que se dé justamente como una situación de exclusión frente al acceso a educación de calidad, a salud de calidad, a elementos asociados muy claramente al acceso a servicios públicos. Son barrios en los que permanentemente hay cortes de agua, son barrios en los que permanentemente hay situaciones de falta de recolección de basuras, ¿no? De falta de construcción de infraestructura urbana. Entonces son formas en las que se expresan estas herencias coloniales y estos legados de marcadores de exclusión que vienen justamente de una serie de estereotipos anteriores. Entonces, a mí me parece que la importancia de analizar cuál fue el punto histórico en el que emergió la segregación espacial por motivos raciales y cómo operó en función de esa racialización del paisaje de donde provenían las personas, es importante en la discusión de la planeación urbana contemporánea, del ordenamiento territorial, porque demandaría un proceso de reparación histórica, de inversión de recursos públicos que permitan, digamos, una adecuación, una democratización espacial, permitan el acceso al derecho a la ciudad de las comunidades y personas que han estado excluidas justamente por estar asociadas a lo que significa ser parte de un barrio afrocaribeño y popular, afrocartagenero y popular, ¿no? E incluso me parece que es en términos de planeación urbana importante generar reparaciones simbólicas que muestren lo que ha pasado con estas historias de destierro, con estas historias de despojo y fundamentalmente problematicen la idea de que los excluidos están excluidos porque quieren estar excluidos, porque son perezosos que no quieren integrarse al mercado, porque son personas que no tienen, digamos, capacidades de competitividad para integrarse a la dinámica de una ciudad globalizada. Entonces, me parece que visitar todo este proceso de la emergencia de la segregación espacial por motivos raciales brinda aportes, digamos, elementos, granitos de arena para ese debate público de la reparación histórica y la democratización espacial que es importante en este momento. Muchas gracias por las preguntas. Gracias, profesor. Bueno, Santiago Arboleda tiene otra. Bienvenido. Profesor Dairo, gracias por su conferencia. Y mi pregunta es, ¿cuál fue la respuesta, si la hubo, por parte de estas poblaciones racializadas en ese momento de emergencia que usted sitúa? ¿Cierto? ¿Cuál fue en esa coyuntura, en ese momento, pues? Y posteriormente, si han habido articulaciones, digamos, en el caso de ya los años 70, el proceso de Chambacú. Bueno, el profesor Dairo parece que se volvió a desconectar. Estoy escuchando bien, Oh, profesor Santiago. sí, ¿sí me escucha? Le repito la pregunta. Sí. No, escuché muy Ah, bien. perfecto, Muchas gracias. perfecto, sí. Gracias, profesor. Bien, es también muy importante
relevante esto que nos plantea el profesor Santiago, porque efectivamente no hubo una pasividad por parte de los habitantes de los barrios Pekín, Pueblo Nuevo y Boquetillo. De hecho, una tesis monográfica del programa de historia de la Universidad de Cartagena analizó muchos de estos elementos de manera bastante detallada en los procesos, digamos, judiciales de la época, pero también en elementos de prensa. Entonces hay varias cosas. Por un lado, las personas que habitaban Pekín, Pueblo Nuevo y Boquetillo contrataron abogados y personas que publicaran su versión de los hechos en los periódicos de la época, en la prensa de la época. Fundamentalmente se les decía que ellas eran invasoras de esos territorios, que esos territorios no eran de ellas y que ellas los habían invadido. Pero las comunidades muy claramente demostraron que existían contratos con el municipio de Cartagena, ¿no? Contratos de arrendamiento y que ellos eran inquilinos en algunos casos, porque pues digamos era una zona pública, pero habían llegado a un acuerdo con la ciudad en ese sentido. También discutieron varios de los estereotipos que se plantearon sobre estos territorios, asociados a que eran lugares inmorales, que eran lugares en los que se practicaba la partería. Entonces, hubo varias publicaciones en prensa de la época en la que ellos, digamos, buscan desmentir esta serie de estereotipos y de estigmas que se establecieron sobre los barrios, ¿no? Entonces sí fue una práctica muy importante. Intentaron muchas veces hacer procesos de solicitud o demandaron, digamos, el pago de indemnizaciones por las casas que habían construido durante décadas, por la parte, fundamentalmente en ese sentido, ¿no? Pues digamos por la inversión que habían hecho en la construcción de sus casas, y claramente ese proceso de indemnizaciones nunca llevó a buen puerto, más bien quedó en una situación de total impunidad. Y uno podría pensar, a propósito del caso de Chambacú, que es otra historia también que implica, digamos, otros referentes históricos, pero que también desde la producción, por ejemplo, musical y literaria, se ha hecho justamente unas importantes contribuciones para señalar que se trata de otro territorio que fue objeto de despojo, objeto de destierro, objeto de desalojo y de desplazamiento intraurbano, ¿no? Encontramos entre ellas la canción Chambacú de Lucho Bermúdez, ¿no? Que dedica a este importante barrio de la ciudad de Cartagena. Pues más recientemente también la canción tan Chambacú de Totola Momposina, que nos habla de todo esto, ¿no? De la riqueza de la vida comunal, de la riqueza de la experiencia barrial, de lo que significaba en ese caso Chambacú como un repositorio del saber afrocaribeño y popular, como un referente de los sectores de la cultura popular afrocartagenera, ¿no? Y por supuesto, la gran obra literaria del maestro Manuel Zapata Olivella, Chambacú, Corral de Negros, ¿no? Entonces, no ha habido una pasividad en ese sentido frente a estas disputas urbanas, frente a todo el proyecto de despojo, de blanqueamiento, de exclusión, y que en última se concentra en la segregación espacial por motivos raciales en Cartagena, pero lo que tal vez no ha habido, incluso vemos que contemporáneamente ha habido el desarrollo de varias iniciativas de planeación urbana comunal, ¿no? Que se están desarrollando en el Cerro de la Popa, justamente por la Mesa por la Defensa Territorial del Cerro de la Popa, en el Caño Juan Angola. Hay varios procesos que están discutiendo también las organizaciones de la Mesa de Mujeres y Feministas de Cartagena y Bolívar respecto a los espacios seguros para las mujeres afrocartageneras. Entonces, hay varias iniciativas, varios procesos que se han desarrollado en diferentes lugares de la ciudad, pero lo que no ha habido es una incorporación en las dinámicas de planeación urbana, de ordenamiento territorial, de estos elementos de manera constitutiva y, digámoslo, estructural. No se ha incorporado el tema de la reparación histórica frente a la segregación espacial por motivos raciales, ni tampoco la reparación simbólica, que implicaría justamente valorar estas importantes contribuciones desde la literatura, desde la música, desde la memoria colectiva, en términos de una afirmación justamente de territorios y comunidades que han sido justamente objeto
de destierro, de despojo, y que es lo que ha llevado, digamos, que a que en el día de hoy Cartagena sea una ciudad con conflictos sociales y étnicos pues bastante prominentes. Bueno, de nuevo agradecerle al profesor Dairo Sánchez Mojica, a las personas presentes. Bueno, damos por cerrado la conferencia. Es un honor para nosotros y vamos a seguir promoviendo estos espacios y que estén pendientes de las redes sociales. Y nada, buenas noches para todos, para todas. Gracias de nuevo, profesor Dairo Sánchez. Y bueno, nos estaremos viendo en unos próximos encuentros. Ahí está el formulario de asistencia. Ahí también les abrimos las preguntas para que puedan compartir, pues, qué charla les gustaría. Y bueno, de nuevo, muchas gracias, profe, y a todos los presentes. Que estén muy bien. Muchas gracias, Miguel. Una feliz noche para todas y todos. Gracias.